Denme un segundo, voy a compartir. Mientras estamos grabando la sesión, chicos, y recuerden que la forma para obtener la grabación eventualmente es respondiendo eh, hay muchos, por lo que me puedo imaginar, hay muchas personas que es la primera vez que nos acompañan. Les recordamos que para obtener constancia de asistencia es necesario permanecer durante toda la sesión y al final de la misma nosotros estaremos compartiendo un enlace en el cual ustedes llenarán un formato de retroalimentación para poder generar una constancia de asistencia. Es la única forma, no hay otra. No simplemente inscribiendo y asistiendo, sino respondiendo el formulario. Además que con este formulario, pues también vamos a compartir la grabación que ya en este momento está dándose. Listo. Ahora sí, me callo. María. Pues muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Yo soy María, yo soy parte del equipo de Springer Nature México. Estoy muy contenta de estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones para escribir un artículo científico. En mi caso, yo tengo una formación eh, de bibliotecaria, sin embargo, mi experiencia me ha permitido estar en contacto directo con todo lo que son los procesos de publicaciones y este tipo de cosas. El día de hoy preparamos una agenda en la que, bueno, voy a hablarles y compartirles sobre todo cuáles son estas cosas que ustedes deben tomar en cuenta, qué caminos tomar para escribir un artículo. Si ustedes ya son unas personas experimentadas, probablemente esta charla no sea algo nuevo para ustedes, pero a lo mejor les puede servir para recordar o para tomar en cuenta. Eh, Desde mi perspectiva, no existe una receta como tal de cómo escribir las cosas para que funcionen y ya lo acepten, porque hay muchísimos factores de por medio. El día de hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones, insisto, pero vamos a tener otra sesión en la que ya les voy a hablar un poco de cómo es el proceso en cuanto a revisión por pares, cómo seleccionar la revista, etcétera. Ese ya sería otra sesión. Y entonces esto nos da cuenta de que publicar un artículo es importante considerar muchos factores. No solamente es escribirlo es una parte, dónde se va a publicar es otra, darle seguimiento, en fin, son bastantes cosas que ustedes deben considerar. Obviamente esto no está escrito en piedra y inamovible, es decir, nuevamente les repito, yo lo que voy a hacer es compartir con ustedes estas recomendaciones que dentro de Springer Nature como editorial científica pues consideramos importantes recomendar a las personas interesadas en enviarnos textos. Vamos a hablar el día de hoy de estas recomendaciones. Les voy a proponer algunas cuestiones lingüísticas, por decir así, de cómo escribirlo, unas escaletas que a lo mejor pueden utilizar y les pueda ayudar a comenzar a hacer este trabajo. Vamos a hablar de algunas normas para hacer citas y referencias, que eso seguramente ustedes también han de haber escuchado al respecto. Vamos a hablar también de las cuestiones éticas. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Cuáles son las cuestiones éticas al momento de redactar un artículo? Y si nos da tiempo y la vida y el ánimo, hablaremos un poquito de la plataforma Springer. Rápidamente les voy a compartir quién es Springer Nature. Casi siempre los que ya me conocen y entran a mis entrenamientos, siempre comienzo con eh, esta presentación, pero para mí es muy importante que sepan qué tipo de editorial somos. ¿Por qué? Porque esto a ustedes les va a dar confianza, uno, de la información que ustedes están consumiendo, de esa información que ustedes están obteniendo, de dónde viene, quién la produce, a quién le puedo enviar mis quejas, o sea, prácticamente. Y esto nos va a dar por el lado del consumo, pero también si yo quiero publicar, si yo quiero mandar mi artículo a una editorial,
también tener conciencia de qué tipo de editorial es a la que yo estoy enviando. Entonces, Springer Nature es una editorial que se fusiona en el 2015 de dos editoriales muy importantes y muy longevas en cuanto a publicación académica. Por un lado es Springer, que se publicó que se fundó en 1842, y por el otro Nature, ambas con más de 100 años de experiencia al respecto. Esto es importantísimo, importantísimo porque eso les va a hablar de la seriedad y ah, de la, de la importancia de dónde están ustedes enviando sus artículos. Sean muy cuidadosos al momento de mandar sus artículos. En estos momentos hay un montón de revistas predadoras que pues les roban y además pues se quedan con sus textos, en fin, un desastre. Entonces tengan mucho cuidado y una manera de detectar ese tipo de revistas es la editorial. ¿Quién es la editorial que está publicando esa revista? Esa es una gran pista que ustedes pueden seguir para saber si esta revista es seria o no. Bueno, entonces, Springer Nature, les digo, ya llevamos este año, cumplimos 6 años como editorial fusionada. Y esto nos ha dado muchísimas fortalezas, o sea, unir a dos editoriales de este calibre en una sola es sin duda algo pues genial porque pues nos ha fortalecido y nos ha dado pues una posición dentro del campo académico editorial pues bastante importante. Muy bien, ahora sí, voy a quitar mi cámara para hacer más rápida mi conexión. Ahorita yo regreso a despedirme de ustedes y vamos a seguir viendo la presentación. Permítanme un segundo, voy a detener mi video. Listo. De todas maneras, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndola a través del chat y ya Alfonso se aparecerá y me preguntará, hará sus apariciones como lo hace normalmente y me dirá, oye María, están preguntando esto. Yo creo que cuando tengamos algunas preguntas, podemos, así como ahorita, y entonces ya podremos responder las preguntas, ¿les parece? Listo. Ok. El tipo de publicaciones que tiene Springer. El día de hoy nos vamos a enfocar especialmente en lo que son los artículos. Sin embargo, quiero que sepan que Springer Nature como editorial tiene muchísimos tipos de publicaciones. No solamente artículos, también tiene revisiones, tiene resúmenes, tiene libros de texto, tiene trabajos para obras de referencia, incluso bases de datos. ¿Esto por qué se los comento? Porque a veces un artículo pensamos que es lo único que nosotros podemos publicar y efectivamente dentro de los puntajes científicos, por decir así, calificaciones, pues tiene un valor bastante alto. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, los libros, y otros trabajos, por ejemplo, las revisiones también tienen un valor curricular, pero hay veces que los trabajos no tienen cabida en un solo artículo, por ejemplo, es muy largo, entonces podrían incluso pensar en un libro, o por qué no pensar a lo mejor en algo que, pues mira María, lo que yo hice es una metodología muy interesante, eso es lo importante de mi investigación, ¿cómo lo publico? Ah, pues a lo mejor podría ser una revisión o podría ser solamente una pequeña fracción que se pueda agregar a una base de datos. En fin, es decir, cuando ustedes tengan un trabajo de investigación, piensen en qué es lo más importante de ese trabajo, qué es lo que ustedes pueden compartir. Y a partir de eso, ustedes van a poder decidir si escribir un artículo, si mejor irse a una revisión o mejor irse incluso a un libro entero. Entonces, sean sinceros con ustedes y revisen en principio qué tipo de texto es el que a mí me convendría publicar más. Les digo, en este caso vamos a hablar de los artículos específicamente, pero no por ello quiere decir que no existan otras opciones. En principio tenemos que tener claro que queremos ser un comunicador eficiente.
Recuerde, su objetivo no solo es publicar, sino también ser leído y citado ampliamente por sus pares. Esto es muy importante que ustedes lo comiencen a pensar al momento de comenzar a escribir. ¿Su manuscrito tiene una estructura lógica? ¿El artículo es considerado de buena calidad? ¿Ha enviado de manera correcta el manuscrito? ¿La estrategia es eficiente al momento de publicarse? El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el manuscrito con una estructura lógica. Vamos a hablar qué es lo que hace o qué es lo que tendríamos que ver para decir que un manuscrito es lógico, tiene una estructura lógica. Y obviamente esto nos va a llevar al siguiente punto, que es considerarlo de buena calidad. Las otras dos partes ya van a tener que ver con la siguiente sesión que tendremos. En el caso de Springer Nature, los artículos deben ser escritos en inglés. Yo sé que ahorita me pueden aventar tomates, me van a decir de cosas, María, pero entonces, ¿por qué? Etcétera. Es muy importante en el caso de Springer Nature que lo envíen en idioma inglés. ¿Por qué? Porque las revistas de Springer Nature están en idioma inglés. ¿Por qué están en este idioma? Lo que sucede con este idioma es, imagínense ustedes que están trabajando sobre la vacuna para el COVID y quieren comunicarse con una persona que vive o es japonés. Ustedes no hablan japonés y el señor japonés no habla español. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo se van a compartir la información? ¿Cómo van a leer sus descubrimientos? El idioma en este momento que abarca la comunicación científica es el idioma inglés. Por eso es importante que lean en inglés y obviamente que publiquen en inglés. Con esto no quiere decir que no existan revistas serias en español o en portugués o en alemán, etcétera. Ojo, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que muchas de las revistas que tienen un alcance mundial mucho más amplio se comunican en idioma inglés por estos motivos. Entonces, en principio, si ustedes quieren publicar un artículo, tiene que ser en idioma inglés. Ahora, aquí nos vamos a enfrentar, aquí empieza algo que a nosotros nos comienza a hacer mucho ruido. Porque, a ver, María, yo escribo mis ensayos en español y ni yo me entiendo. Y ahora quieres que yo escriba en inglés, a ver cómo. Bueno, publicar un artículo no es sencillo, porque ustedes como investigadores van a tener que enfrentarse no solamente a la problemática de su investigación, sino también a la de comunicar su investigación. Y en este caso nos vamos a comunicar además en una lengua que no es la nuestra, en una lengua que es en un idioma extranjero. Entonces, el principio, si ustedes no manejan el idioma, no se preocupen, poco a poco lo podrán ir manejando. Yo ahorita les voy a dar algunos tips. En principio vamos a tener que cambiar esta lógica. No se escribe igual en inglés que en español, eso lo tenemos que tener claro. Una cosa es escribir en español y otra cosa es escribir en inglés, y de eso vamos a hablar en este momento. ¿Cómo escribir lo mejor posible? En principio, ustedes tranquilos, lo primero que tienen que tener claro es transmitir de manera clara su investigación. Los científicos que leen y evalúan los manuscritos, en el caso de Springer Nature, los revisores por pares, son personas muy ocupadas. Entonces, puede ser que su investigación sea muy buena, pero si está mal escrita, no les va a interesar. Entonces, por eso es importante que escriban lo mejor posible. Es muy importante para aumentar el nivel de aceptación. Para eso, lo que les va a ayudar muchísimo es organizar de manera lógica las ideas. Es decir, lo que les estoy recomendando
es que ustedes hagan una estructura y a partir de esa estructura ustedes vayan construyendo su texto. ¿Cómo? Bueno, les propongo que comencemos o comiencen a organizar las ideas de manera lógica. Esto, ¿cómo lo pueden hacer? Utilizando frases cortas, utilizando el verbo y el sujeto juntos en frases, utilizar el tema y las posiciones de énfasis para organizar y vincular dentro de las frases y entre ellas. María, ahorita sí te estás poniendo bien loca con el español y el inglés. Yo ya tengo la cabeza, no se me espante. Ahorita se los voy a explicar cómo funciona. Y es que ¿saben qué sucede? Nosotros pensamos que el inglés es igual que el español y no es así. No sé si han escuchado que les dicen, es que tú estás pensando en español y no, para hablar inglés tienes que pensar en inglés. Pues sí, pero si a duras penas me acuerdo cómo me llamo y ahora quiere, ¿no? No, es muy sencillo. Con estos pequeños tips que ahorita vamos a desarrollar, esto estoy segura que les va a ayudar. Fíjense bien en este ejemplo. The largest company, déjenme cerrar esto, listo. The largest company, a Mexican corporation founded in 1916 outside of Puebla by Miguel Hernández, was considered to be a model in the development of modern employee conditions by economists. Perfecto. Ejemplo tiene 30 palabras. Ahora, fíjense bien si estas 30 palabras las convertimos en dos frases cortas. Economists considered the largest company to be a model in the development of modern employee conditions. This company was a Mexican corporation founded in 1916 outside of Puebla by Miguel Hernández. ¿Vieron cómo cambió? Y solo cambió al hacer esta idea de 30 palabras, dividirla en dos. Es decir, y esto nos ayuda mucho a saber cómo hablamos en español. En español nos encanta hacer las cosas larguísimas, enormes, así como decimos barrocas. Nos encanta, así, enorme. Tenía yo un profesor que decía el rollotote, ¿no? Nos encanta el rollotote. Bueno, aquí no se trata del rollotote. Aquí se trata de ser concisos y claros. Por eso es sujeto, verbo, predicado. Ustedes no se compliquen. La idea es comunicar de la manera más sencilla posible. No importa que no seamos shakespearianos. Lo que queremos es comunicar de la manera más efectiva. Entonces, utilizando frases de 15 a 20 como máximo nos va a ayudar. O eso sí, si me dicen, bueno, es que si tengo 13.5, María, bueno, es un aproximado. O sea, la idea es que sean cortas porque entonces nosotros vamos a tener mejor control de qué es lo que estamos diciendo. Utilice la voz activa. Esto es para mí algo bien distinto que en español no a veces no utilizamos tanto. No sé si ustedes han notado que como que en español hablamos así como que, ay, sí, somos bien buena onda, no nos gusta ser directos, ¿no? Entonces, en el idioma inglés, pues sí, tenemos que ser directos y eso se utiliza en la voz activa. ¿Qué es la voz activa? La voz activa en principio es simple, es directa, es clara y es sencilla de leer. Perfecto. Me la quedo y entonces es como yo voy a comenzar a escribir. ¿Qué es eso? Aquí hay un ejemplo de la voz pasiva. The mechanisms regulating tumor growth were investigated. Quiero que aquí en este ejemplo encuentren dónde está el sujeto. ¿Ya lo vieron? En algún lugar, ¿no? Ahí está en algún lugar el sujeto. Es decir, pasivo quiere decir que no se ve el sujeto, ¿no? No está escondido por ahí. Bueno, activo. We investigated the mechanisms regulated tumor growth.
Bien, entonces, por eso esa recomendación de usar sujeto, verbo y predicado. Eso es ser una voz activa. ¿Quién lo dice? No lo dice María Amor porque está loquita. No, lo dice la ACS Style Guide, lo dice la APA Guide, lo dice Chicago Style y además otros manuales eh, que te guían de cómo escribir. Entonces, no es algo nuevo. Ahora, alguna vez alguien me dijo, ¿sabes qué, María? Yo mandé mi artículo y entonces me dijo el editor que estaba usando mucha voz activa, que no usara tanta voz activa. Bueno, en este caso, yo lo que les recomiendo es que si ya el editor te está diciendo, pues ya ahí es la posibilidad de, o sea, de publicación, ya están hablando contigo. Y esos ya son detalles muy específicos de ese editor, ¿me explico? Y probablemente en tu texto a lo mejor pueda funcionar, etcétera, otro tipo de estilo, ya, ¿no? Pero eso ya es una cuestión que ya están revisando con el editor. Pero en principio, siempre va a ser mucho más sencillo entender algo en voz activa que en voz pasiva. Y mucho más si nosotros no dominamos el idioma de manera nativa. Otra cosa que también les recomendamos utilizar es la oración de tensión. ¿Qué es eso, María? Es la oración de tensión. Bueno, la oración de tensión lo que nos va a hacer es sugerir, nos va a unir eh, a otra idea a partir de esta tensión. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí en este ejemplo que les voy a poner, ¿cuál de estas oraciones sugiere que conseguirá un aumento de sueldo? La primera, you deserve a raise, but the budget is tight. O la segunda, the budget is tight, but you deserve a raise. ¿Cuál de las dos creen que sugiere que puede conseguir un aumento de sueldo? Exactamente, la segunda. ¿Por qué? Porque aunque digamos, el presupuesto sea muy corto, usted se merece un aumento. En este caso, puede ser que sí se lo merezca, pero no hay posibilidad. Entonces, sí hay diferencia en cuanto a dónde se encuentra una idea con respecto a otra. Y entonces, al colocar las ideas de tal forma en que en lugar de llevarnos hacia un lado, nos puedan dirigir hacia donde nosotros queremos. Es decir, ¿por qué? Porque casi siempre los lectores se centran en el final de la oración. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Es algo que hacemos de manera inconsciente. Siempre nos acordamos del final. ¿Por qué? Porque así funciona, digamos, nuestra mente. Entonces, si colocamos al final nuestra idea principal, esto nos va a permitir unirlo a otra idea y así ir, es- ir haciendo una especie de tejido en el que nuestro discurso tenga un sentido mucho más lógico. Así la oración de tensión nos va a proponer o nos permite utilizar esto para que esta oración nos permita hilar a la siguiente oración. The budget is tight, but you deserve a rise. Your salary will increase at the beginning of the next year. ¿No? A diferencia de que si, si el salario es bajo, bueno, entonces ya no hay manera de cómo va dentro de un salario perdón, no salario, dentro de un presupuesto bajo, cómo va a poder crecer el año que viene. ¿Sí me explico? Este es un ejemplo muy sencillo. Ahí está la oración de tensión y obviamente va a ir unida a la siguiente oración temática. ¿Ok? Entonces, la idea o la recomendación
es que uno, recuerden, utilizar frases cortas. Las frases cortas yo las voy a poder manejar. Las frases cortas las voy a utilizar en voz activa, es decir, sujeto, verbo, predicado. No hay complicación. Y al final, si yo quiero ir uniéndolas, las puedo ir uniendo a través de esta oración de tensión. Al final puedo dejar una idea que me permita ir concatenando, ir uniendo con las otras ideas. Y así ir tejiendo un discurso mucho más lógico y mucho más manejable. Por ejemplo, the patient went to the hospital to see a gastroenterologist. The doctor then performed a series of diagnostic tests. The results showed the patient suffered from a bacterial infection. Antibiotics were prescribed to treat the infection before the patient developed an ulcer. Si se dan cuenta, aquí están los verbos. Luego, los verbos nos van a ayudar a entender dónde está la acción. Pero aquí lo rojo, que digamos la idea, ¿no? Está unida a gastroenterologist, the doctor, diagnostic test, result, bacterial infection, antibiotic. Y así puedo ir hilando de manera mucho más lógica mis ideas. Esta estructura es muy, muy común en inglés. En inglés es mucho más lógico que en español. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aprender a hacerlo, lo cual es una muy buena noticia porque lo pueden aprender a hacer. Es algo que si ustedes entienden un poco la lógica, entonces lo pueden ir aprendiendo a hacer y cada vez va a ser mucho más sencillo para ustedes comunicarse y escribir de una manera más lógica. En español casi no funcionamos así, casi funcionamos así, les digo, como barrocos y queremos hacer como un ensayo tipo Octavio Paz, así padrísimo, y entonces nos enojamos cuando nos lo rechazan, pero no es que esté mal, insisto, son lenguajes distintos porque también nuestro lenguaje, pues como todo lenguaje es cultural y bueno, siempre está en movimiento. Perfecto. La ubicación de sujeto y verbo. Eso también, como yo les decía, que también tiene que ver con las cuestiones de hacer la voz activa. Los lectores van a esperar que el verbo esté cerca del, a que el verbo esté cerca del sujeto de la oración. Y es que es como hacerle la vida más sencilla al lector. Pónganse ustedes en lugar de ustedes mismos. ¿A ustedes cómo les gustaría leer un artículo? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos que the smallest of the URF, y entonces tenemos toda esta descripción, así, 3 párrafos, y luego dice, has been identified. Entonces, ahora, esto también es un poco relativo, ¿eh? Porque yo también tengo mis bemoles con esto, porque hay cosas o hay descripciones o hay fórmulas, ¿no? Hay fórmulas que son largas, hay cuestiones que son largas, hay pues conceptos largos y entonces pues esos conceptos me pueden llevar 2 líneas. Pero sí es importante que al final de cada sujeto, aunque el sujeto tenga 3 líneas, entonces ahí se encuentre el, el verbo, ¿ok? Traten de que siempre sea así, para que sea mucho más sencillo de leer y de comprender y no haya confusiones. Entonces, insisto, yo también tengo mis bemoles con eso porque hay conceptos largos y pues en ese caso pues no se puede hacer nada. Bueno, luego, ejemplo, posición del tema y de énfasis. Esto también es interesante porque fíjense bien, yo ahorita les acabo de dar un ejemplo, pues, de esta localización de frases cortas para construir un párrafo. Sin embargo,
A veces, como yo ahorita les estoy comentando, a veces una idea puede ser muy larga y entonces incluso puede ser la construcción de un párrafo mucho más largo con esta misma idea. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo otro ejemplo más largo, en el que yo aquí tengo la idea principal, ¿no? Marine biofouling is the accumulation of marine species onto submerged surfaces within the ocean. Y entonces aquí ya viene la siguiente parte que es como desarrollo, ¿ok? It imposes significant cost to the maritime industries and as a result has been the subject of a considerable number of preventive, pre preventative strategies. Until recently, all of these have involved toxic coatings containing heavy metals such as copper and tin. More recently, environmental considerations such as bioaccumulation have led to the ban on many of these. Entonces, si se dan cuenta, en este caso las ideas, esto es bastante sencillo, como que es como muy básico, y en el siguiente ejemplo ya tenemos como que más desarrollado, y esto dependerá también de su trabajo de investigación. Por ejemplo, si ustedes están trabajando ya con, incluso tal vez están trabajando con cuestiones sociales, en el que están hablando incluso de análisis de discurso, o están hablando con cosas mucho más complejas, entonces las frases cortas tal vez ya no sean suficientes. Entonces ahí ustedes van a, obviamente, a comunicarse de manera más compleja. Y si sucede esto, pueden utilizar la misma lógica, pero para ir entrelazando párrafos, por ejemplo, ¿no? This has resulted in a demand for non-toxic alternatives. Y entonces esto ya ahorita nos va a dar, o la idea es que esto esté unido o nos lleve al siguiente párrafo. Y entonces estemos uniendo entre párrafos. Si me explico más o menos la idea. Es decir, obviamente esto dependerá de la complejidad de lo que ustedes estén trabajando, lo cual no quiere decir que no sea posible, al contrario, no se detengan. Perfecto. Ahora, ¿cómo redactar eh, el artículo y presentación de los datos de investigación? No sé si quieran que detengamos rapidísimo para la pregunta o algo o seguimos adelante. Pues mira que hay una muy buena pregunta de Daniel Gómez. Ujú. Dice, ¿cuándo es necesario explicar un concepto si nuestros lectores son expertos en el tema? Qué Eh, buena pregunta. sí, Exactamente, qué buena pregunta. Em, Esto dependerá de la revista eh, que ustedes estén enviando. Y eso dependerá de la necesidad que ustedes tengan de explicar ese concepto. ¿A qué me refiero con necesidad? Es decir, hay algo muy importante que van a evaluar los revisores por pares, que ustedes hablen de lo que se tenga que hablar. Entonces, si ustedes están hablando de ese concepto y es importante dentro de lo que ustedes están exponiendo, tienen que hablar de él. ¿Cómo hablar? Obviamente que sus lectores les, les van a entender, pero no pueden dar por hecho que lo van a entender como ustedes lo están entendiendo. Es por eso importante que definan cuál es el concepto que ustedes están tomando en cuenta, aun cuando sepan que su interlocutor sabe o debe de saber al respecto. Entonces, sí es importante definir los conceptos que ustedes están exponiendo, porque incluso eso también los revisores lo evalúan para confirmar que efectivamente ustedes están hablando de los conceptos como se esperaría que el campo hablara de ellos. O decir, bueno,
yo coincido con este concepto, pero no coincido con este otro concepto. Eso lo vamos a hablar ahorita más adelante en cuanto a qué tomar en cuenta o qué tipo de información yo debo de colocar en mi artículo científico, ¿vale? Listo, sigamos adelante. En el caso de los tipos de artículos de revistas, ¿qué tipo de artículos de revistas existen o tenemos? En el caso de Springer Nature tenemos lo que es o consideramos investigación original, que es digamos el tipo de más común de manuscrito que conocemos, es decir, son informes completos en los que los datos de investigación están compartiéndose con el campo. Los artículos de revisión, que esos son buenísimos porque son resúmenes amplios, son revisiones de la literatura, son maravillosos. La verdad es que son muy valorados. Los informes breves o cartas, que por no, que ojo, no es que en algunos pues no les dan puntos en el SNI, por decir así, pero son importantes porque a veces ese tipo de cartas o ese tipo de informes breves pues ayudan bastante al crecimiento del campo y a lo mejor posteriormente se pueden ir construyendo en otro tipo de pues comunicaciones. Y obviamente las metodologías son métodos en cuanto a cómo hacer algo, cuáles son los caminos que se siguieron. Entonces, este tipo de metodologías o métodos que son más experimentales, pues también son muy interesantes para las revistas. Ahora, ¿cuáles podrían ser las secciones de un artículo? En el caso de Springer Nature tenemos una estructura, digamos, estándar. Casi todas tienen digamos, secciones, tienen estas secciones, lo cual no quiere decir que haya otras secciones. Ahora, voy a detenerme un poquito porque, fíjense, algo importantísimo que yo quiero remarcarles es que antes de comenzar a escribir su artículo, ustedes tengan decidido qué revista va a ser aquella a la que ustedes van a enviar su artículo. ¿Por qué? Porque esto a ustedes les va a ayudar muchísimo a tener mucho más posibilidades de aceptación. Si ustedes escriben primero un artículo y luego ya lo mandan y a ver si me lo aceptan, las posibilidades van a ser menores. A diferencia de que ustedes elijan la revista y revisen las líneas de que dice la revista, usted necesita enviar esto, todas las características. Y entonces ya después de revisado eso, entonces sí, vamos a escribir. Voy a usar lo que María me dijo, voy a comenzar y voy a usar esta estructura, pero yo ya vi que en la revista que yo quiero publicar, estas son las reglas del juego. Entonces, sí, en este caso yo les invito a que antes de escribir, ya, es decir, sentarse a escribir el artículo como tal, sí pueden tener borradores, pueden tener algo así como tentativo, ajá. Entonces, ya después que tengan ese borrador, ya tengan ahora sí a sentarse a finalizar su artículo de acuerdo a la revista que ustedes hayan elegido. Esto es muy importante. Creo que eso les va a ayudar bastante porque a veces se nota con calzador, ¿sí? Con calzador que ustedes ya escribieron ese artículo que se los negaron en otra revista y quieren que otra revista se los acepte, cuando ni siquiera a lo mejor se han dado cuenta en las líneas de recomendaciones que pues no funciona así esa revista, aun cuando sean de la misma temática. Ojo. Entonces, sí es importante. Eso lo vamos a hablar en la parte de cómo seleccionar una revista. Pero sí es importante que sí se sienten a escribir con la revista que ustedes ya hayan elegido. Bien, como secciones de un artículo, casi todos tienen introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Casi siempre son esas las secciones de los artículos. Pero
Para empezar, yo les pido que siempre se pregunten estas 4 preguntas. ¿Por qué se ha realizado el estudio? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué se ha descubierto? ¿Cómo el estudio hace avanzar al campo de investigación? Si usted responde estas 4 preguntas, le aseguro que va a tener la posibilidad de tener un borrador para su introducción, sus métodos, sus resultados y la discusión. Esto es interesante. Fíjense que los resultados no es lo mismo que la discusión, ¿eh? Los resultados es un apartado muy distinto al de discusión. Ya lo hablaremos ahora. ¿Por qué usted ha realizado este estudio? Fíjense bien, aquí tenemos esta que yo les llamaba como escaleta, que les puede ayudar a ir construyendo este artículo o eh, como borrador básico en el que ustedes pueden ir construyendo sus textos. En principio puede ir presentando el tema, puede hablar de la relevancia, si es internacional, si es regional, si el público es amplio o es especializado. Ahí podríamos entrar en esto que es muy importante, que me habían preguntado hace un momento en cuanto a, oye María, les hablaré del concepto tal cual yo, con mis palabras eh, impronunciables y que solo 3 personas en la universidad conocemos. Sí. Ah, pues entonces es muy especializado. No, algo amplio, entonces pues tal vez no hable con esos conceptos tan complejos, pero sí los puedo explicar, etcétera. Ah, perfecto. Eso obviamente que dependerá también de su tema. ¿Qué se sabe sobre el tema? ¿Cuáles son estos estudios que se han realizado al respecto? ¿Cuáles son las citas que se han realizado de manera internacional, no solamente en la región? Tal vez otros ejemplos internacionales en los que se ha hablado sobre esa temática y han tenido repercusiones. ¿Qué se sabe sobre el tema? Es muy importante porque además de esta parte, los revisores por pares la toman mucho en cuenta en relación a saber qué tanto maneja el tema, porque si usted no habla de lo demás, de lo que hay alrededor, entonces no hay manera de saber, ¿sí? De saber, ustedes al momento de hablar de todos aquellos teóricos o personas que han hecho lo mismo que habla usted, está dando fe de que usted lo ha leído y que eso que usted está hablando pues no tiene repercusión. Y obviamente, precisamente porque usted ya leyó todo eso, ya lo conoce, se dio cuenta de que hay un problema. Esto nos va a llevar a un problema de que usted va a acercarse al problema y va a decir, aquí no se ha hablado al respecto de la manera adecuada y yo en mi investigación lo estoy abordando. Para eso estoy marcando estos objetivos específicos que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿se dan cuenta qué tipo de acercamiento es el que les estoy proponiendo? Un acercamiento de lo general, es decir, es una temática general hacia lo específico de sus objetivos. Es decir, vamos del gran campo a lo específico, lo cual también puede cambiar, porque si ustedes quieren irse de lo general y quedarse en lo general, no está mal, pero obviamente que eso desde el punto de vista científico deberá tener una justificación. Entonces, es decir, como yo les digo, esta propuesta que yo les hago no está escrita con piedra, sin embargo, bajo la lógica de comunicación, es lo más factible para tener pues una comunicación más efectiva con mis interlocutores. Obviamente, los objetivos específicos tienen que estar relacionados con lo que no se sabe. Es decir, usted va a decir qué es lo que desea conocer. El siguiente apartado viene
y es la pregunta de ¿qué usted ha hecho al respecto? Investigadores en su campo reproducirán sus hallazgos, aprovecharán su trabajo en investigaciones futuras. Eso es lo que usted va a apoyar al campo, va a proveer al campo. En el caso de los revisores, lo que van a hacer es evaluar su diseño de estudio y van a validar sus resultados. Es decir, obviamente que no van a hacer una investigación de 7 años como ustedes seguramente, ¿verdad? Pero sí van a verificar que lo que usted está proponiendo sea factible, sea posible, sea verídico. Y entonces que el diseño obviamente sea posible. Y pues como pares de usted podrán confirmarlo. Entonces, cuando ustedes con, contesten el apartado de qué usted ha hecho, cuál fue su metodología, eso es lo que los revisores van a revisar en su trabajo y en el caso de ustedes como investigadores, es lo que ustedes tratan de encontrar en los artículos que leen. Entonces, ¿qué necesitan saber lectores y revisores? En este caso, usted va a decirles qué o quién ha utilizado en su estudio, fuentes, muestras, participantes, materiales, etcétera. ¿Cómo ha conducido el estudio? ¿Cuál fue su metodología? ¿Cuál fue su técnica? ¿Cuáles fueron las condiciones específicas? Eso es importante. No se trata de generalizar y decir todo el mundo participó. No, si participaron 20 personas, participaron 20 personas en estas condiciones, etcétera. Recuerde, lo importante aquí es comunicar sus resultados y lo más importante es que se puedan reproducir. Entonces, sí es importante que marque mucho, mucho, mucho cuáles fueron las condiciones. ¿Cómo analizó sus datos? ¿Cuáles fueron los métodos? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Cómo fueron los análisis estadísticos que realizó? Ahora, vamos al apartado ya de resultados. En el caso del apartado de los resultados, les recomendamos que la presentación sea lógica. A ver, aquí de repente surge la duda de decir, bueno, es que los resultados no es la discusión, María. No. Los resultados, ese apartado específicamente de resultados, lo único que van a proveer o van a mostrar es qué fue lo que encontró, cuál fue su observación inicial, cuáles son las características de estos resultados, cuáles fueron las aplicaciones, ¿no? A eso les recomendamos que les nombren algo lógico, ¿no? O le pongan un nombre que sea como reconocible, ¿no? Fabricación de una nueva membrana para tratamiento de agua. Perfecto. Evaluación de propiedades físicas y químicas en diferentes temperaturas. Nuevamente regresamos a lo que les venía diciendo cuando escriben. Escriban de lo más sencillo, no traten de rebuscar. Si salen dos frasecitas lógicas, eso es mucho más valioso. Recuerden, menos es más, o sea, se los prometo. En el caso de los resultados, ¿sí? En el caso de los resultados, es importante que solo indique lo que ha encontrado. Hasta el momento no es importante interpretar. Aquí no es el momento de interpretar los resultados ni discutir las implicaciones. No vamos a hacer eso en este momento. Solamente vamos a presentar. Es como si ustedes le dijeran a su lector, oye, toma este folder y ahí tienes todo organizadito por número y color de lo que yo utilicé para poder discutir posteriormente. Entonces, sí, qué fue lo que yo pienso, qué es lo que yo encontré, qué es lo que hace falta.
pero en principio los resultados es esa carpeta o ese disco duro o toda esa información organizada y presentada de tal manera en la que ustedes van a poderle dar a su lector toda esa información que necesita para posteriormente entrar ahora sí a la discusión. Le recomendamos utilizar subtítulos, presentarlos en un orden lógico, lo cual no necesariamente es el orden en que se dieron los eventos, lo cual la idea aquí no se trata de modificar, digamos, eh, que sea para mejorar el ejercicio, no. Si los resultados fueron malos, pues fueron malos, pero para entender o mostrar de mejor manera los resultados, tal vez si yo muestro primero esto y luego esto, se entienda mejor. A eso nos referimos, no necesariamente, no a que modifique los resultados, no. Recuerde, la idea aquí es que usted se está comunicando con otra persona. Es más, puede imaginarse que está hablando con usted mismo. Y entonces, ¿qué le gustaría a usted o cómo usted entendería mejor algo que le están explicando? No duplique datos, no es necesario. Tampoco incluya los resultados de análisis estadísticos en el texto. O sea, si ya usted los está colocando en los análisis estadísticos, no es necesario ponerlos de nuevo. Utilice elementos visuales, por ejemplo, las tablas. Por eso yo les decía que es importante que sí sepan cuál va a ser la revista en la que ustedes van a publicar, porque cada revista, cada editor tienen ciertas líneas de cómo publicar. Por ejemplo, si ustedes ven una revista, puede ser que esa revista utilice las normas APA, por ejemplo. O es que en esta revista se utilizan las normas APA o las normas de Chicago. Entonces, eso a ustedes también les va a dar pistas de cómo presentar la información. No la van a mandar en Chicago porque seguramente pues ni los van a leer. Entonces, así es como también les va a ayudar a salvar tiempo. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que ustedes tengan ya seleccionada cuál va a ser la revista para que entonces digan, cuáles van a ser los títulos, qué tamaño de letra, etcétera. Obviamente que les recomendamos que el tamaño de fuente sea legible, que se expresen unidades, que haya suficiente espacio en columnas, que sean concisos y claros, en las imágenes, en los mapas, en los esquemas, etcétera, ¿no? Una figura por subsección, eso es lo más recomendable, que haya un subtítulo y que entonces haya una figura por subsección, ¿no? Es lo más recomendable. Y obviamente que no se modifiquen, por ejemplo, aquí imágenes. En el caso de cuestiones biológicas o en el caso de cuestiones médicas, no le, si la imagen salió oscura, pues así salió. Entonces no modifique las imágenes porque cuestiones que pueden ser, que ustedes pueden pensar buenas, pueden ser pues negativas. Entonces no modifiquen las imágenes que ustedes hayan obtenido, déjenlas tal cual. Ahora sí, en el apartado de la discusión, ¿cómo su investigación contribuye con el campo? Esa sería como la pregunta a responder. ¿Cómo este trabajo que usted realizó va a contribuir en el campo? Y aquí les proponemos este triángulo que está de manera contraria a lo que ustedes comenzaron en la introducción. ¿Se acuerdan? En este caso, lo que van a hacer es, o lo que les recomendamos que hagan, es que comiencen con el problema de investigación, describan brevemente el diseño del estudio, cuáles fueron los hallazgos más importantes. Interprete sus hallazgos, cuáles son las similaridades, diferencias con otros estudios, resultados inesperados, negativos, las limitaciones. ¿Cuál es la importancia de esto para el campo?
Esto lo va a llevar a una conclusión y obviamente a sus implicaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos yendo de lo particular a lo general. Entonces, aquí tenemos de lo particular a lo general. Es decir, regresamos nuevamente a nuestro inicio, al campo. Entonces, tiene una lógica que se muestra ya en este, digamos, esquema final, en el que las 4 preguntas principales para su lector van a ser las siguientes. ¿Por qué fue necesario hacer este estudio? ¿Qué usted ha hecho? ¿Qué ha descubierto? ¿Cómo su estudio hace avanzar el campo? Obviamente que esto va a estar conectado de manera lógica y en varias secciones del manuscrito. Como les indico, esto es una recomendación. Ustedes probablemente, si ya han publicado algún artículo y ya se han enfrentado a revisores, seguramente podrán contarnos sus experiencias y seguramente pueden decirme, a lo mejor esto no, a mí no me funcionó, etcétera. Les insisto, estas son algunas recomendaciones. Y bueno, todo esto va ligado. Esto es muy importante, el que esté ligado y que tenga lógica. Las implicaciones para el campo van a tener relación directa con el problema en el campo. Los objetivos, obviamente, con el problema en el campo. Los resultados y figuras, obviamente, con los objetivos. Y esto es lo que van a ir revisando los revisores por pares. Ahora, algo que parece una tontería, pero la verdad es importante, es el título. ¿Qué debe de incluir? ¿Qué es importante? ¿Cuáles son las palabras clave de indexación y concisión? Menos de 20 palabras. ¿Qué es eso de indexación, María? ¿O cómo se llama? Bueno, la indexación son estas marcas que nos van a permitir encontrar en buscadores, en bases de datos, etcétera, hacer búsquedas y encontrar la información. Los bibliotecarios le llamamos recuperar información, cosa que a mí me da un poco de risa porque a veces digo, ¿y dónde se me perdió? ¿Cuándo se me perdió? Pero no es así. A mí me gusta decir más la palabra encontrar. ¿Cómo lo puedo encontrar más fácilmente? Entonces, si ustedes piensan, ¿cómo puedo encontrar o cómo va a ser posible encontrar mi artículo dentro de todo este campo de información? ¿Qué marquitas le puedo poner, ¿no? ¿Qué palabras clave pueden tener dentro de mi título para que sea encontrado por otros investigadores como yo, investigadores interesados en mi tema? De hecho, si ustedes se ponen a pensar, es lo que les pasa a ustedes cuando ustedes están buscando información y dicen, bueno, es que ni siquiera este artículo tiene el título en la palabra que yo buscaba, pero sí tiene algo que a mí me interesa. Qué lástima, porque a veces se tardaron mucho en encontrar. Entonces, eso a ustedes les va a ayudar mucho a que encuentren. Recuerden, no solamente piense en publicarlo, sino que también lo lean y lo citen. Por eso le recomendamos evitar preguntas, evitar descripción de metodología. En este momento mejor piense en las clave, en las palabras clave y obviamente abreviaturas. Sin embargo, obviamente regresamos a las excepciones porque a veces las abreviaturas son las que pues nos dan esta pues definición, por ejemplo, hablando del SARS o ese tipo de, de abreviaturas en las que pues las abreviaturas a veces sí son incluso palabras clave. Entonces, bueno, eso dependerá obviamente de la temática que ustedes estén trabajando. Pero recuerde, su título debe ser un resumen conciso de lo más importante en su artículo. Téngalo muy presente. Entonces, el resumen que nosotros conocemos también como abstract, también se escribe y tiene que ser muy claro.
es un trabajo, de verdad, escribir un artículo lleva tiempo y lleva, pues obviamente, mucho esfuerzo. Porque si ya se están dando cuenta, no solamente es la investigación, sino comunicar al otro de la manera más efectiva, ponerle un título que sea pues mucho más acertado para que lo puedan encontrar después. Y ahora pues estamos hablando del resumen, lo mismo. Recuerden, a veces cuando mandan ustedes su artículo a valorar, los editores a veces no llegan a leer todo el artículo, pueden incluso nada más leer el abstract. Y si el abstract es muy bueno, entonces se quedan ahí y lo mandan directamente a los revisores. Entonces, el resumen puede ser también una puerta muy importante para poder ser seleccionados y tener admisión a lo que es pues publicar, ser publicado. Entonces, en principio, un resumen debe de tener cuál es la importancia de su tema, el impacto y la relevancia. Así. Ahora, no es sencillo. Eso sí, no es sencillo, no es fácil, no es rápido, porque si ustedes se ponen a pensar, que es lo que yo les voy a decir ahorita, por qué se ha hecho el estudio, qué se ha hecho, qué se descubrió, cómo hace avanzar el campo, estamos hablando de que estamos exponiendo todo lo que está diciendo su artículo efectivamente en un resumen. ¿Y cómo lo puedo resumir? Bueno, ahí entra el trabajo. Ahora, no es como en las películas, porque dicen es que el resumen de la película ya me lo spoileó, ya me lo contó. No, no, aquí sí queremos saber de qué se trata, aquí queremos saber cómo fue lo que usted hizo, aquí sí se trata de. Aquí no necesitamos suspenso, aquí no necesitamos que usted se guarde las cosas, aquí sí necesitamos saber cómo lo hizo, qué pasa si el asesino encontró o no encontró al policía. Entonces, sí es importante aquí que usted cuente qué es lo que sucedió. Aquí tengo algunos ejemplos, no se los voy a leer porque también no quiero cansarlos, pero tengo aquí algunos ejemplos de un artículo que fue publicado y en el que el abstract cumple de alguna manera con estos 4 preguntas que nosotros esperaríamos que ustedes contestaran en el abstract. Yo pienso que lo más recomendable para poder escribir un resumen fuerte, conciso, es obviamente al final, ya cuando usted terminó el artículo. En este caso, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Un poco de confusión, ¿no? Pero fue publicado, falta un poquito de información, pero fue publicado. Aquí, en este caso, la redacción es confusa, pero se publicó. Y en este, pues sí, de plano está mal hecho y pues no se publicó. Entonces, estos ejemplos ahí se los comparto. Yo les voy a pasar esta presentación a Alfonso para que posteriormente ustedes tengan la presentación y la revisen en su casa. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta rápido? ¿No? ¿Todo bien? Dice José Servando, ¿qué extensión es recomendable para elaborar el abstract? Qué buena pregunta. Eso te lo va a dictar casi siempre los lineamientos de la revista. Casi siempre te van a decir cuántas palabras debe de tener el abstract o cuántas palabras debe tener incluso el artículo completo. Entonces, por eso sí es importante que lean los lineamientos de la revista a la que ustedes van a enviar su artículo. Ahora, no hay una extensión, eh, digamos, mínima, pero mejor dicho, máxima. Máxima sí hay, mínima no la hay, pero máxima pues dependerá de cada publicación, ¿ok? Ahora, si hacemos 5 páginas, pues entonces mejor el artículo, ¿no? Pero sí tiene que ser algo muy conciso, ¿ok? Sí, para seguir adelante, ¿vale?
De hecho, no hay más preguntas. En todo caso, te están agradeciendo. Eva Hernández dice, mira, no nos cansa, al contrario, estamos atentos, gracias. Sibele dice, muchas gracias por compartir. Erika, todo bien, gracias. María Concepción, más que preguntas, agradecer su presentación. Es excelente esa ponencia, Sibel, Alma. Mira, así hay una pregunta. ¿Qué revistas nos recomiendas para publicar o pasar los links? Creo que eso va a ser un buen tema para el 30 de abril, chicos. Así es, Tenemos justamente la segunda parte, ¿no, maestra Amor? Tenemos esto. así es, ¿Y en qué idiomas es válido presentar el resumen? Creo que incluso sí, seguimos pensando en el inglés. así es. Em, Muy interesante, excelentes tips. Buenas tardes. En mi caso nunca he publicado ningún artículo, es algo nuevo para mí. Quisiera saber si hay algún libro que pudiera ayudarnos. Bueno, pues este es el comienzo, Cristian, justamente, que, que si no has escrito un artículo, entrar a estos para empezar a abrir tu panorama, ¿no? Y seguramente encontrarás mucha Yo bibliografía ahorita al les voy a dar, respecto. yo ahorita les voy a dar algunas publicaciones que Springer Link tiene y que ustedes tienen acceso a Springer Link. Entonces podrán verlos en Springer y que son como manuales que les van a ayudar. Así es. Sí, hay una sección, de hecho. Emma Rosa nos piden la presentación. Sí, no se preocupen, nosotros se los compartimos siempre y cuando nos hagan el favor de llenar el formato de retroalimentación al final de la sesión, porque a partir de ese listado es como enviamos consejos muy útiles. Claro, muchas gracias. Herminia Vélez, excelente información. Gracias, en verdad, todo muy bien. Eh, por ahí nos escriben un enlace, todo muy claro. Perfecto. Bueno, pues sigamos adelante para que ya vayamos acercándonos. Ahora viene la parte más terrible del mundo mundial, que todos sufrimos así muchísimo. Ay, María, las normas para hacer citas y referencias. ¿Cuáles sigo? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Bueno, yo lo que les recomiendo es que en el caso de las referencias, ¿cómo puedo encontrar referencias de mi temática? No tengo suficientes referencias. ¿Cuántas referencias debo de colocar en mi artículo? Muchas, pocas, etcétera. Bueno, en principio, las referencias que ustedes van a citar en su artículo tienen que ser los mejores investigadores de su campo. O sea, esto ustedes como investigadores, como estudiantes, lo van a ir aprendiendo a hacer. No crean que nacen, o sea, todos los investigadores, por más buenazos que sean, no nacen investigadores y ya, no, o sea, van aprendiendo, van leyendo, van cultivándose, van creciendo. Entonces, esto no es de un día al otro. Lo siento mucho, es una mala noticia, van a tener que invertir tiempo. Entonces, sí, necesitan tiempo para poder leer a los mejores investigadores, detectar cuáles son esas revistas importantes para leerlas habitualmente. Es importante que ustedes estén al tanto de cuáles son esos títulos que a mí me van a dar o me van a retroalimentar de estos investigadores y de estas investigaciones que a mí me van a ayudar. Manténganse alertas al respecto de los artículos de revisión y las ediciones especiales. Estas son buenísimas porque son revisiones del estado del arte, entonces les van a ayudar muchísimo a estar al día en una pasada. ¿Por qué? Porque las revisiones lo que hacen es eso, revisar y entonces van a mostrarles todos estos autores o todas las temáticas que están siendo abordadas desde ciertas problemáticas. Entonces, esos son buenos. Regístrese para recibir tablas de contenido o notificaciones. En este caso, las tablas de contenido les ayudan mucho para estar al día de qué es lo que está publicando precisamente esa revista importante que usted ya detectó. Si saben que la revista Salud Pública publica información interesante para ustedes, suscríbanse. Si saben que en Medical Science, si saben que en Nature, si saben que en Nature Scientific Reports, entonces, todas esas revistas que ustedes han detectado, suscríbanse a las alertas y en su correo electrónico ya pueden ustedes recibir las novedades. Y entonces estar al día, siempre tienen que estar al día.
¿cómo voy a seleccionar estas citas, María? Sí, ya, o sea, yo ya me leí todo, yo ya sé, no sabes. Además, eso es muy cierto. Una vez un profesor a mí me dijo algo que a mí se me quedó muy grabado y creo que es muy cierto. Cuando ustedes están haciendo un trabajo de investigación, cuando ustedes están haciendo una tesis, ustedes ya son especialistas en eso. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, además de que mi profesor me estaba apoyando mucho, es decir, ustedes están especializándose en eso, ustedes están enfocados en eso, entonces crean también en ustedes y, y este enfoque, este focus les ayude a saber que ustedes lo que están haciendo también es valioso. Entonces, en este sentido, ¿a qué me refiero? En el caso de la cita, hay que hacerlas equilibradas, hay que ser actuales, hay que ser relevantes. Es decir, no solamente es citar por citar, sino que las citas tengan un sentido dentro de su artículo. Es muy importante porque incluso ya hay esta onda de la autocita, del citar al compadre, de citar, no, no, no. Se trata de que esa cita tenga un sentido dentro de lo que ustedes estén diciendo, ya sea para apoyar lo que ustedes estén diciendo o para disentir de lo que ustedes estén diciendo. Ambas partes son importantes. Qué gran comentario es, maestra, porque realmente me he encontrado también yo que de pronto entro a muchas plataformas de la biblioteca digital, una cantidad importante de artículos, prácticamente todo es, digamos, un compilatorio de lo que otros dicen, ¿no? De lo que Así. otros investigaron y aparentemente no hay una propuesta personal del autor, más bien es como que un recopilador de cosas, pero sí, qué importante es creer en nosotros, en lo que hemos investigado, desarrollado, aprendido a lo largo del tiempo y entonces aportar nosotros mismos a lo escrito, ¿no? Gracias por ello. Así. Así es, porque las citas lo que tienen que hacer es sustentar, encontrar ese amigo mío, por decir así, que me está diciendo, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Verdad que sí es cierto lo que te estoy diciendo? Entonces, tu amigo la cita te va a decir, sí, sí es cierto. Entonces, esa es, digamos, la manera, o es una manera muy burda, tal vez mi ejemplo, pero lo que yo quiero decir es que las citas sí tienen mucha importancia porque no solamente citar por citar. Entonces, en el caso de las citas, es muy importante que ustedes citen hallazgos previos. Recuerden también, no venimos de la nada. Es decir, siempre va a haber alguien que ha trabajado por más mínimo que sea el tema y esa persona que lo ha hecho requiere de su cita. Así como a ustedes les gustaría que dijeran, es que Juanita Amor, pues ya ha hablado del tema y pues quieren que pues sea reconocido, porque es importante citar los hallazgos previos. Obviamente que también las referencias discrepantes, aquellas en las que ustedes no están de acuerdo. Esto nos va a abrir el panorama y no nos va a sesgar hacia un lado. Sea conciso. Revise las directrices de la revista porque también a veces hay límite en el número de referencias. Hay veces que solamente dicen, bueno, solamente 20, solamente 10, etcétera, las que la revista solicite. Algo importantísimo, se los ruego, se los pido, se los imploro. No citen lo que no han leído. Si ustedes ven la cita de una, por ejemplo, si ven el artículo y dicen, es que él citó a este, perfecto. Pero si citan a ese que citó, citando eso, están haciendo una cita que se le llama como de tercer grado, no me acuerdo cómo se le llama ahorita técnicamente, pero, pero eso no está bien visto, porque ¿cómo saben que realmente dijo eso ese autor? Entonces, es importante, muy importante, que ustedes vayan a la fuente original, muy importante. Si ese autor dijo, es que Pepito Juárez dijo esto, entonces ustedes van al artículo y revisan si realmente Juanito Pérez dijo eso, porque eso es lo que van a hacer los revisores. O sea, también por eso no les, o sea, no pueden meter millones de referencias, sino
van a hablar de ciertas referencias y entonces las van a revisar. Entonces, incluso en el caso de Springer Nature, si ustedes van a Springerlink o a Nature, se van a dar cuenta que muchos de las referencias incluso ya los llevan a la fuente original. Por eso, por ese tipo de cosas, porque es importante que ustedes accedan a la fuente original. No citen algo que no haya citado. No puede haber algo más terrorífico que eso. Lea la publicación antes de citarla, por favor. Eso también va de la mano porque créanme que se pueden llevar sorpresas. Yo incluso cuando alguna vez fui bibliotecaria, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, me tocó encontrar que algunos investigadores me pedían encontrar artículos y me dicen, es que no lo encuentro. Entonces lo buscaba yo y entonces nos dábamos cuenta de que no estaba bien citado y por tanto eso que estaba diciendo no existía. Entonces era bastante grave. ¿Por qué hace referencias? Pues porque establece el origen de las ideas, porque justifica las proposiciones, porque nos da evidencias. Es importante también dar crédito a los autores que han trabajado las temáticas. Por eso es importante. No solamente por decir, ay, es que soy buenísimo. No, lo que sucede aquí es cuando ustedes presentan una bibliografía concisa, clara, determinada, están hablando de alguien que conoce el campo y entonces no van a hablar de algo que no sea necesario. Además, le da un contexto a su trabajo, muestra que hay un interés en su campo de investigación. Ustedes no se imaginan lo que la lista de referencias habla de usted. Entonces, también otra cosa, en el caso de la lista de referencias, les recomendamos que comunicaciones personales y trabajos no publicados deben ser mencionados en el texto, ¿no? No utilice notas al pie o notas al final para sustituir la lista de referencias. Esto tampoco es recomendable. Ahora, insisto, es que hay algunas revistas que puede ser que las notas al pie sí las necesiten y las permitan, pero esto no va a sustituir a la lista de referencias. La lista de referencias es un apartado distinto. Entonces, eso sí es importante. Las entradas en la lista deben seguir la lógica del sistema de citación utilizado, ¿no? El sistema de citación utilizado puede ser APA, puede ser Chicago, pueden comenzar por números, pueden ser por años, etcétera. Esto dependerá de acuerdo a lo que la revista esté manejando, ¿no? Las que más, en el caso de ciencias humanas, sociales y de la conducta, se usan a APA, se usa Chicago, ¿no? Eso dependerá de la revista. Sálvense su vida y utilicen gestores de referencia. Los gestores de referencia les va a ayudar a salvar la vida. Si ustedes quieren guardar todo en un Word o lo quieren guardar en la carpeta de la carpeta, carpeta única, carpeta final, final, carpeta 2 final, última, ya la buena, pueden hacerlo, pero créanme que van a sufrir. Si ustedes quieren ser unas personas organizadas y salvar tiempo, utilicen un gestor de referencias. No sé cómo hacerlo, María. Bueno, acérquense a su biblioteca, acérquense y pidan ayuda. Ellos dan talleres para uso de gestores de referencias y estoy segura que les va a salvar la vida. Lo que les decía, siempre busquen las instrucciones para autores. Es muy importante cuando ustedes ya estén en búsqueda de las revistas, de cuál revista seleccionar. En paso número 2 será seguir las instrucciones para autores. Revísenlas, léanlas y ya después de que las lean, entonces nos sentamos a escribir y con toda la paciencia y calma para poder escribir lo mejor posible. ¿Ok?
Ya para cerrar, quiero hablar de lo que son las normas éticas de la redacción de artículos científicos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta la ética en la publicación, la falsificación o fabricación de resultados, publicación redundante, todo este listado que está aquí son comportamientos no éticos dentro de la publicación. En el caso de Springer Nature, por eso tenemos a nosotros la obligación de pasar en todos los textos a partir de revisores por pares. Esto es muy importante para nosotros porque precisamente nos ayuda a evitar este tipo de comportamientos o de, mejor dicho, de detectar este tipo de comportamientos. Por ejemplo, la fabricación de resultados. Lo que yo les decía, no manipulen el equipo, los materiales, no modifiquen los datos, no modifiquen las imágenes, no, si salieron oscuras, así salieron, fin, no pasa nada. Publicación redundante. ¿Qué es esto? Esto se llama también autoplagio. Si un manuscrito publicado eh, eh, se autoplagia, esto lo van a detectar los revisores. Otra cosa que también está bastante mal es que ustedes si van a publicar un artículo y digan, ay, es que ya se tardó mucho en contestar esa revista, voy a mandarla a otra. Y lo mandan a 2 revistas, no, lo voy a mandar a otra. Y a 3 revistas, y así, pues alguna me va a decir que sí, no funciona así. Por lo menos en el mundo científico serio, no funciona así. Porque cuando ustedes mandan a una revista seria y especializada y con revisión por pares, a veces incluso nos enteramos por los mismos revisores que dicen, oye, pues fíjate que esta revista, este artículo ya me lo mandaron de otra revista, ¿cómo ves? Tache para afuera y lo más seguro es que no se ha publicado en ninguna de las 2 revistas por comportamiento no ético. Entonces, revisen mucho eso. Ahora, si se ha publicado un resumen o avance en una conferencia, puede enviarse el artículo final, pero es preciso declararlo. Esto se declara en la carta de presentación. Ahorita solo hablamos del resumen y del título y del artículo, pero en la próxima sesión ya vamos a hablar de qué es todo este proceso de mandar el texto, seleccionar la revista y estas cosas. Pero en ese caso sí es importante, es decir, no está mal. Hay veces que estos comportamientos que nosotros vemos como, ay, pues es que está bien, ¿no? O de buena fe, pueden ser malinterpretados y pues vistos como una falla ética. Entonces, por favor, si ustedes lo publicaron, o por ejemplo, ya fue publicado en español en una revista, pero ahora ustedes lo quieren publicar en idioma inglés. No está mal. Lo que sí tienen que decir es declararlo y decir, este artículo se publicó en tal revista, tal fecha, en español y ahora yo lo voy a publicar en inglés. Ah, perfecto. Entonces ya los editores saben, perfecto. Pero si, por ejemplo, ustedes no lo declaran, entonces puede pensarse como una actitud no ética. Problemas de autoría. Es importante que no haya abusos en la autoría. Autoría fantasma, es decir, se omite la mención de coautores que deben ser incluidos. Autoría de cortesía, autores que no contribuyeron y se agregan, o autocito. Entonces sean cuidadosos en este sentido. El plagio. ¿Qué les puedo decir del plagio? Hay diferentes softwares, me parece que tienen Turnitin en la web, entonces Turnitin me parece que es el que usan. Y este tipo Así es. ese tipo de software les ayudan muchísimo a saber este tipo pues como miden la cantidad de trabajo o mejor dicho, de coincidencias para decir, bueno, si es plagio o no. Entonces, esto también es interesante porque a veces, por no citar bien, pueden pensar o puede pensarse que están plagiando. Entonces, sean cuidadosos en eso. Citen correctamente, escriban correctamente y obviamente las confusiones van a ser menores. Bueno, ¿qué les puedo decir del plagio?
Tipos de violación de la ética en publicación, la fabricación, falsificación de datos, el plagio, múltiples presentaciones, las publicaciones redundantes o publicaciones salchichón, en este caso, pues que se van haciendo muy similares y hacen uno y luego otro, etc. En el caso de revistas, por ejemplo, como Nature, revistas que son de alto impacto, este tipo de cosas no funcionan. Tipos de violación de ley que cada publicación, por ejemplo, contribución o atribución inapropiada del autor, que fue lo que hablamos, no regale la autoría a los que no contribuyeron, en fin, etc. Para más información al respecto, pueden visitar nuestro sitio en cuanto a ética de publicación. Nosotros también somos parte de todo un movimiento, no es un comité mundial en cuanto a publicaciones científicas y que tienen que ver con la ética y Springer Nature es parte de ello. Si necesita más ayuda para publicar, bueno, en este caso hay servicios que son específicamente para pues ayudarles ya con el texto, con incluso no solamente con el lenguaje, sino con cuestiones científicas. Obviamente que estos son servicios pagados. Algunos investigadores lo que hacen es dentro de su presupuesto, cuando solicitan algún apoyo a sus investigaciones, lo colocan dentro de su presupuesto, entonces también puede ser una buena opción, es decir, no tiene por qué ser parte de los gastos propios, sino que puede ser como parte de la misma del mismo proyecto, entonces también valoren, ¿no? Porque a veces dicen, es que como parte del proyecto tengo que publicar un artículo y entonces después están tronando los dedos de, ¿ahora cómo lo publico? Bueno, entonces también existen este tipo de servicios que sí tienen un costo, pero pueden ponerlos dentro del presupuesto de su proyecto final. También existe algo que se llama Nature Master Classes. Nature Master Classes a mí me encanta porque es como una especie de proyecto en el que ayudan a enseñar a los investigadores cosas de profesionalización del investigador. Cosas que pues probablemente en la universidad no aprendimos, sino que les enseñan o les comparten con ciertos talleres. Algunos son gratuitos, un par de ellos yo he visto que son gratuitos, otros son con costo y también en caso de que alguna universidad pueda estar interesada también pueden acercarse a ellos. Esta página también van a encontrar que habla específicamente de Springer Author Academy. Aquí hay algunos tutoriales tanto para autores como para revisores. ¿Por qué les sirve ver también lo de los revisores? Porque también van a poder darse unas pistas de qué es lo que los revisores van a valorar en sus textos. Entonces, también les puede dar algunas pistas para que también le den un vistazo. Esta página me parece que está en español y habla mucho de lo que yo les hablé el día de hoy. Recursos de apoyo. Hay bastantes recursos de apoyo disponibles en lo que es la plataforma link.springer.com que se encuentra dentro de su biblioteca digital de la UAP. Así que corran ahorita para que puedan descargar sus libros y vayan también ustedes aprendiendo. Porque como yo les digo, aprender a escribir en español nos costó no sé cuántos años en la primaria, secundaria, preparatoria, en fin, ¿no? Y ahora queremos escribir en un idioma que no es el nuestro. No se preocupen. Ahora, otra cosa que también pueden hacer, cuando ustedes, o sea, si ustedes no tienen, digamos, el presupuesto para mandarlo a revisar a Nature, por ejemplo, pero sí tienen un amigo que está de intercambio en la UAP, que es de Wisconsin, entonces le pueden decir, oye, te voy a dar mi artículo para que le des un vistazo y me ayudes. Eso les puede ayudar y además, pues él es nativo. Entonces, acérquense a ese tipo de amigos o pueden acercarse a su centro de idiomas, también si ustedes tienen. Es decir, no se detengan, pero comiencen. Ahora, una vez me preguntó una persona, oye María, ¿qué me recomiendan? ¿Lo escribo primero en inglés, así directamente, o
lo escribo en español y luego lo traduzco. ¿Se acuerdan cómo yo les empecé a platicar ahorita que empezamos? La estructura de español es muy distinta a la estructura de inglés. Entonces, si ustedes lo quieren escribir en español, entonces escríbanlo bajo la lógica que les recomendé ahorita. Si ustedes ya manejan más el idioma, entonces escríbanlo desde un principio en esta lógica de frases cortas, sujeto, verbo y predicado, uniendo las oraciones, que es realmente una manera muy sencilla de ir construyendo sus párrafos. Entonces, no hay una receta. Me encantaría decirles, miren, vayan a las 12 de la noche al metro viaducto, se dan 2 vueltas y ya van a tener listo su artículo, pero pues no es así. Entonces, lo que yo les estoy ofreciendo son distintas opciones, distintas recomendaciones, pero al final, pues será su experiencia y su background y su creatividad la que seguramente les ayudará a encontrar el mejor camino para encontrar, para poder escribir su artículo. Lo que sí es que los invito a que lo hagan. Comiencen ya. Springerlink, Nature, tiene personas de la UAP dentro de sus de las personas, o sea, hay investigadores ya que publican con nosotros. Entonces, otra manera también es decir, bueno, acérquense a esos investigadores y pregunten. En la próxima semana vamos a tener en un webinar en el que un investigador bastante reconocido, se llama el doctor Lascano. El doctor Lascano es un biólogo de la UNAM, el Colegio Nacional, y él publicó el año pasado un artículo en Scientific Reports hablando de una sustancia para atacar al COVID. Y entonces la próxima semana nos va a hablar de su experiencia al publicar en Scientific Reports. Entonces, ese tipo de cosas me parecen importantes, que se comparta la experiencia en cuanto a publicación. Entonces, la semana que entra, les voy a mandar el vínculo para que puedan acompañarnos. Pero si no, acérquense a sus profesores, acérquense y pregunten, o a sus colegas, si ustedes son investigadores, oye, ¿tú cómo lo hiciste? ¿A ti qué te pasó? Construyan networks para que esto los ayude a facilitar el camino. Entonces, esto sería como mi recomendación. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, te están agradeciendo, Katia. Muchas gracias por la información, Wendy. Compartir el enlace para la sesión del doctor Lascano. Claro, te, los, Puedes, te lo ajá, en el comparto a chat ti en el chat. Ah, pero es que la le tengo pones por. a todos, o si no, compártamelo a mí y yo se los comparto ahorita A ver. directamente. Va a estar Ah, padrísimo. Yo los invito, estoy muy contenta porque además el doctor Lascano es una persona súper amorosa y accedió de una manera muy linda. Entonces ustedes pueden inscribirse y dentro de la inscripción pueden colocar lo que ustedes quieren preguntarle. Y entonces le pueden preguntar al doctor Lascano, oiga, eh, no su teléfono, le van a preguntar cosas de, de cómo escribir. A ver, espera, chat, ok, a todos, ¿verdad? ajá. A ver, ahí Mira, les va. Norma Lilia dice, me hubiese encantado una maestra como la ponente en mi carrera. Y dice también, sería una excelente maestra de metodología de la investigación. Pues Sí, quién sabe, sí, porque sí. soy muy regañona, ¿eh? Uy, sí, pues sí, porque ya en los trabajos finales yo no, el tache, no tengo compasión en el tache, ¿es cierto? Pues muchas gracias Alfonso, muchas gracias a ustedes por acompañarme, ya casi nos aventamos casi un ratito, pero valió la pena, creo yo, que ustedes pueden, no se detengan, esto se aprende, entonces estamos aquí para aprender
y no están solos, tienen a una biblioteca que los está apoyando todo el tiempo. Acérquense, hagan amigos, socialícenlo y créanme que así van a ser mucho más sencillo su experiencia. Así que, pues gracias. Sí, mira, 260 personas que estuvieron acompañándonos ahorita. Y efectivamente, creo que el maestro Avendaño, ya que estás por aquí, maestro, por ahí nos platicaban de gestor de referencias, les interesa mucho, les tocaste ahí una fibra que sí, efectivamente hemos dado sesiones sobre gestiones de referencias, pero creo que hay muchos que no estaban enterados de ello y podríamos calendarizar nuevamente una sesión sobre nuestro gestor de referencias, que por cierto, maestro Avendaño, ¿qué noticias tenemos para nuestra comunidad sobre Mendeley, por ejemplo? Básicamente ya tenemos la versión de paga de Mendeley que nos, ¡Wow! pues tenemos el acceso a que cada estudiante de la UAP pueda tener su propia cuenta. Ese es ¡Wow! el gran beneficio. Entonces, seguramente en las próximas sesiones vamos a tener la presentación de Mendeley, la versión de paga, que tiene muchos valores agregados, pero lo más importante es que lo puedan utilizar y que lo sigan utilizando. Eso simplifica todo. Exacto, y no solamente en investigaciones gigantes, o sea, dentro de sus trabajos de licenciatura. Si quieren hacer una bibliografía de las Sí. de lo que sea, de cómics, ustedes tienen una colección preciosa de cómics, de todo. O sea, el gestor les va a facilitar la vida, créanme. Yo lo amo. E incluso es hasta un gran lector de PDFs, o sea, nada más por tener un gran lector de PDFs interactivo y todo eso ya es suficiente. Y ahora que además puedas tener la gestión de tus referencias es extraordinario. Bueno, qué buena noticia, perfecto. Sí, pues sí, definitivamente es una gran noticia. Y bueno, amigos, entonces vamos despidiendo la sesión y va para acá, va entonces para todos el enlace con el cual, por favor, les suplicamos hagan una retroalimentación de la sesión, los comentarios y digamos, todo el extracto, se lo voy a hacer llegar a María, justamente para que ella lea los comentarios que he obtenido de ustedes. Tiene una fecha de caducidad y esa es hoy, simplemente. Respondan, por favor, este formulario con el cual nosotros le estaremos enviando en breve su constancia de asistencia y también eventualmente les compartiremos la grabación y los documentos que nos va a hacer el favor de compartirnos María. Les platico que el micrositio donde seguramente la gran mayoría de ustedes se pudo inscribir, va a tener justamente una zona de video. Bueno, en esa zona de video también va a estar la grabación de la sesión. Entonces, ahí entren al micrositio y de hecho de todo abril vamos a estar ingresando esto. Les pasé dos enlaces, termino con ello. El primer enlace, el que se llama charla recomendaciones, es para responder el formulario y obtener una constancia de asistencia. El segundo, que termina con webinars de GB Inicio, ese es para que estén siempre atentos, se inscriban y estén buscando ahí los materiales. Finalmente, en el caso de los autores, a veces ellos van como si fueran en un carrusel, primero uno y luego otro artículo, y así se van cambiando. Sí, de hecho, esta circunstancia de la citación, que pareciera que es una forma muy básica, personalmente, y creo que estás de acuerdo conmigo, de medir una investigación por el número de citas, cuando realmente no se ve el core de lo que se ha escrito, ¿no? De lo que tiene, y que me imagino que eso es lo que hacen justamente los revisores de Springer, ¿no? Así es, Springer Nature son muy, la verdad es que creo que eh, hacen un trabajo muy, muy importante. Ahora, obviamente que cada revista tiene su lógica y cada disciplina Sí. también, porque no es lo mismo una disciplina social que una disciplina dura, ¿no? Por llamarlo así. Eh, pero cada una tiene su rigurosidad. Entonces, en el caso de Springer Nature, son muy rigurosos. Y eso da pie a que, pues, haya confiabilidad en lo que se está publicando. Entonces, si ustedes
comienzan a publicar en una editorial como esta, tal vez no Nature, por decir así, pero sí en una revista que sea publicada en Springer, créanme que van a tener un aprendizaje porque también van a tener retroalimentación en caso de que no sea aceptado, les van a decir por qué, dónde estuvo la falla y por qué no, lo pueden arreglar, lo pueden mejorar y por qué no intentarlo de nuevo. Entonces, eso es posible, así que no se detengan, eso sería como mi recomendación. Bien, maestro, pues un mensaje para concluir la sesión, algo que quieras platicarles a nuestros asistentes. Pues muy agradecido por las más de 260 personas que nos acompañaron, que tuvieron la deferencia de acompañarnos a esta maravillosa sesión. María, siempre es un gustazo escucharte, por la nutrición de todos tus comentarios, por todos esos pequeños detalles, tips, esa parte sensible que nos transmites. Muchas gracias. Y bueno, invitarlos a todos para que nos sigan, que nos acompañen en nuestras charlas de los miércoles, de los viernes a las 5 de la tarde. Hay sesiones maravillosas que se conecten a las redes sociales de Bibliotecas WAP. Ahí se van a poder enterar de todas las sesiones que tenemos. Y bienvenidos todos, de verdad me da mucho gusto verlos, ver sus nombres ahí, a toda la audiencia, a todos los bibliotecarios. Muchas gracias a todos los investigadores, a todos los académicos de la UAP. Mi gratitud para con ustedes y les mando un fuerte abrazo, deseando que se cuiden mucho. Qué padre es ver también nombres que no conocemos, ¿no, maestro? Que son alumnos, que son docentes que a lo mejor no nos habían distinguido con su presencia, ¿no? Ya dice por ahí Andrés Eduardo, yo con gusto, ya soy fan de estas conferencias, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muchas Bueno, gracias. pues Porque los estoy dejo. iniciando, perdón María, iniciando posibles vocaciones de investigación y eso es maravilloso, ¿eh? Así Eso es. creo que se agradece y México lo va a agradecer infinitamente que se privilegie la investigación en este país. Perdón María. No, no, nada, decía que muchas gracias. La verdad, es un gusto estar aquí y eso, pues nada. Bueno, Gracias. pues como siempre vamos terminando la sesión. Amigos, recuerden que hay que responder el formulario y bueno, será un gusto muy pronto seguramente volver a encontrarnos. Estoy seguro que así será y bueno, que tengan una extraordinaria semana. Nos vemos el viernes. Y yo ya perdí mi video con el que terminamos la sesión, entonces bueno, cuídense mucho. Vamos a terminar la sesión. Gracias a todos. Y bueno, ahora no hay despedida, video despedida. Ahora simplemente les agradecemos y pronto nos volveremos a encontrar. María de Jesús, los formularios visibles, ahí están, ya los coloqué. Gracias a ti, Areli. Bye. Susana, cuídate mucho. José Andrés, igualmente. Sibel, gracias a ti. Jessica Botello, muchas gracias. Yo lo sé, Norma Elena, es complicado. Vamos a ver qué podemos hacer. Minerva, muchas gracias a ti. Araceli, gracias. Bonita tarde, Soco, cuídate. Judith, abrazos. María Amelia, Osvaldo, cuídense. Nos vemos. Yaret, Minerva, Herminia, Edith, Molina, nos vemos. Tanto tiempo. También le mando el saludo también Minerva al maestro Bendaño. Mireya, Dalila, cuídense mucho, Normelela. Ay, gracias. Nos vemos Jesús, Yatsiri, Ana Karen, David. Abrazos. Andrés, qué bueno que te haya gustado. El viernes nos vemos con visibilidad internacional en la investigación de la UAP. Estará el doctor Ricardo Villegas Tobar. Es, es un gran amigo y bueno, ahí los esperamos, ahí podemos platicar al respecto. Ale, nos vemos, cuídate. Oscar, abrazos. Jesús Omar, bye. Andrés, Fabi. Dale pues, Andrés. Muy bien, Nicolás. Bye. Compartan, por cierto, compartan el micrositio que les he pasado. Hagamos una comunidad más grande, ¿no? Eva, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un gusto leerte, Eva. Joshua, gracias también. Fíjense que ahorita tengo otra reunión, pero bueno,
a las 6 de la tarde. Hay tiempo todavía para estar con ustedes. Ariel, María Concepción. Muy bien, qué bueno, María Concepción. Excelente. Doris, Michelle, Pepe, cuídese mucho. ¿Les gustó la música? Aurora Furlong. Como se dan cuenta, y por cierto, en este mes de abril no habrá tanta plática de música porque quiero dar pie a que nuestros ponentes sean los verdaderos protagonistas, ¿no? Definitivamente. Entonces, como hoy solamente platicaré quién la canta y de qué año y nada más. No hablaremos de música tanto en este sentido, pero de que les traigo buena música, eso sí, que no lo olviden, ¿eh? Muchas gracias, Aurora, Mauro Quirós. Música en las presentaciones. No lo he considerado. Podría ser. Sería una buena idea, Aurora. Nos vemos el viernes, Marco Enrique. Rosa Isela, te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate. Bye. Mm, Michelle, ya te estoy leyendo. Espero que no te haya sido. Es que son dos ventanas diferentes. El enlace para el micrositio. Ahí te va, Michelle. Si es que todavía andas por aquí, bueno, espero que. Gracias, don Pedro. Muchas gracias, Eduardo. Hilda, también a ti, gracias por todo. Bueno, pues ahora sí, cerramos.